EDF, en alianza con AFP Habitat y Banco Santander, presentan Página 13. Claro que sí, ya estamos. Hecha la presentación del programa. Saludo a Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y como escuchaban en la presentación de esta edición de Página 13, Cristian Valdivieso. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Paula Escobar. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, muy buenas tardes. Qué duplón armamos los miércoles. Increíble. Bueno, los martes también armamos. De maravilla. En realidad todos los días armamos unas duplas fabulosas en este programa. Salvo el viernes, que no estoy yo. Salvo el viernes que falta Quique. ¿Sí? ¿Por qué no venís los viernes? Porque no sé nada de cine. O sea, sé, pero me da vergüenza. Cuando tú te vas, yo sufro con el programa de cine. Le da pánico escénico. Porque me tengo que documentar demasiado. Porque le da vergüenza hablar delante sí. de Ascanio de Cristian Ramírez. Sí. Igual da un poco de vergüenza hablar de cine frente a Ascanio. Sí, pues yo no hablo. Sí. Yo digo dos o tres Da un poco de miedo. Hago un par de chistes malos. Pero lo queremos a Ascanio. La metodología puede ser peligrosa. Puede ser peligrosa. Sí, pues. Ay, pues después empiezan, gente como Cristian Valdivieso empieza, no, es que los periodistas no saben de todo, pero apenas de un centímetro de profundidad. Y cosas así, con las que han denigrado nuestra profesión durante décadas. Yo admiro a los y las periodistas. Dicho eso, dicho todo esto, y habiendo hecho las alabanzas de este programa, Página 3 en su temporada 2025, podemos hablar sobre Dinamarca. Sí, buen tema porque yo leo harto, sobre todo en Europa, me interesa la reflexión que hay sobre el crecimiento de las derechas, de las ultraderechas. Y también me llama mucho la atención, que también pasa en Estados Unidos, el voto obrero, el voto trabajador, pasó de la izquierda a la derecha sin que nos diéramos cuenta. Entonces hay mucha literatura al respecto de por qué, y esto yo partí escuchándolo en Francia cuando Le Pen le empezó a ir bien a la hija, Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen. Y hacían un análisis de la votación de Le Pen y ganaban todos los cordones industriales y en las zonas rurales. Y tú dijiste, esto es raro. Esto es raro porque ese era voto del socialismo. Tan así que el Partido Socialista en Francia caducó. Un partido que era el Partido Mitterrand, ya no existe. Melenchón no piensa lo mismo, pero sí. Pero Melenchón inventó otra cosa. De hecho. Claro. Es de la ultraizquierda, Melenchón. Y en Dinamarca esto no ha ocurrido así. Esto tiene que ver también con el tema que Cristian Valdivieso nos propone para el segundo bloque, pero partamos hablando de Dinamarca. Exactamente, Hubo elecciones ayer en Groenlandia, a propósito. Oye, a propósito, porque acuérdense que Groenlandia es un territorio controlado por Dinamarca, no sé cómo se dice, digamos, pero es parte de Dinamarca, sí ha sido, en el fondo ha estado también en esta lucha contra Donald Trump. Una líder que se llama Mette Frederiksen, que podríamos decir que quizás se parecería a Borgen, que es como la primera ministra danesa más famosa, ¿no? Un capítulo de Groenlandia. Exactamente. En la tercera temporada, claro, en la temporada 3 descubren petróleo en Groenlandia y el dilema es así que nos vamos a acordar todo de Borgen, aunque ella, por razones que les voy a explicar ahora, no se siente muy identificada con Borgen. Ahí les voy a contar por qué. Bueno, fíjense ustedes que David Leonard, un periodista del New York Times, descubrió lo siguiente y lo investigó. En esta era del populismo radical de derecha, teniendo mucho éxito en muchas partes, incluida Europa, ¿por qué los progresistas daneses siguen ganando las elecciones? Y además han resistido esta ola anti-incumbente que está pasando en todas partes, en que nunca el partido de gobierno gana. Y esta primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, joven, ganó en 2019 y se reeligió en 2022 y han reconquistado todos esos ciudades, condados, etcétera, en que el populismo radical o la derecha habían ganado. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene en particular este liderazgo que ha tenido una receta muy distinta de las del resto de Europa y que le está yendo tan bien? Bueno. Y también en Dinamarca hay una derecha ultra fuerte. También, lo que pasa es que ella la ha mantenido a la raya habitual en que está hoy día en un 7%, ¿ya? Que eso era lo habitual, claro, digamos, que sacaba la derecha populista radical, como llaman los politólogos, a este tipo de partidos políticos. Una derecha dura que no es nueva necesariamente. No es nueva, si lo que pasa es que gana... Claro, no es del último tiempo. Jean-Marie Le Pen, que es el papá de Marine Le Pen, o sea, llevado décadas en política, murió ya, pero digamos, no es una propuesta nueva, ¿ya? Ahora, ¿qué caracteriza a Mette Frederiksen? Primero, un gran apoyo a Ucrania con plata, digamos, despliegue, decidido apoyo. La defensa de Groenlandia frente a Donald Trump, muy fuerte, pero lo más importante es que ella es, como les decía, la única que ha logrado ganar desde el progresismo europeo, siendo la envidia hoy día de todo el mundo progresista que está, digámoslo, en un momento de parálisis, de bloqueo, tratando de ver cómo reacciona, especialmente en Estados Unidos, pero en muchos países europeos.
¿Qué ha pasado con ella que ha logrado vencer esto en que, digamos, en todos los países de altos ingresos no se ha reelegido la socialdemocracia? Vemos recién lo que pasó en Alemania, ¿no? Etcétera. Primero, ella ha sido socialdemócrata, porque uno podría decir a lo mejor una socialdemocracia aguada. No, ella ha ejercido, digamos, como socialdemócrata y ha tomado medidas completamente en esa línea, ¿ya? Primero, por ejemplo, cambió las reglas de las pensiones para permitir que los trabajadores manuales se jubilaran antes que los profesionales. Miren, esta sí que es una política progresista. En materia de vivienda, el partido tiene una ley contra la especulación en la industria, poniendo límites para cuánto pueden cobrar a quienes compran un edificio, digamos, la especulación inmobiliaria, podríamos decir, para después venderlo más caro. Es la Asamblea Constituyente. Para luchar contra el cambio climático creó el primer impuesto al carbono del mundo sobre el ganado y aprobó una ley que exige que el 15% de las tierras agrícolas se conviertan en hábitat natural. Además, amplió los derechos reproductivos, modificando el acceso al aborto hasta las primeras 18 semanas de embarazo en lugar de las 12 que tenían antes. O sea, que ha hecho políticas progresistas, las ha hecho. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Ya? Y muy importante, esto al mismo tiempo que Dinamarca es un país que tiene crecimiento económico y que es también considerado muy afín con la innovación. De hecho, Ozempic, que es hoy día como el gran boom, digamos, de la industria farmacológica, es de Novo Nordisk, una empresa danesa. O sea, como le dicen a Dinamarca, Farma-Estado. Exactamente. ¿Ya? O sea, tiene en vez de en el fondo, Farma-Estado. Sí. Ella tiene en el fondo un estado de bienestar completamente, al mismo tiempo que con crecimiento e innovación, ¿no? ¿Y qué es lo que la hace distinta, que hace que haya ganado las elecciones? Y esto lo ha identificado muy bien ella, y este artículo del New York Times hecho por este periodista lo identifica más claramente aún. Tiene una distinta política sobre la migración. Tiene una política de migración mucho más dura que la socialdemocracia previa en Dinamarca, en todos los demás países europeos y en Estados Unidos, ¿ya? ¿Y esa política más dura la adoptó desde el inicio o la adoptó se fue desde adaptando? El inicio, ¿ya? Y por esto es importante, porque también vamos a ver también eso, Iván, esto no es como una voltereta táctica. Ella hizo una reflexión al respecto junto con filósofos del movimiento socialdemócrata danés, hicieron un documento en que explicaron por qué su política hacia la migración iba a ser mucho más dura, ¿ya? Porque para ellos la política migratoria abierta es una política que favorece la desigualdad, ¿ya? Y que además perjudica a los más vulnerables. Y explicaron largamente, largamente por qué, y explicaron que habían estado equivocados antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Aquí, desde el 2015, digamos, el Partido Socialdemócrata danés empezó a tener serios problemas, empezó a perder elecciones, le empezó a ir mal, y entonces hicieron como una gran reflexión en torno a si la política de fronteras abiertas era una política realmente progresista o era una política antiprogresista. ¿Ya? Esa era como la pregunta. ¿Esto favorece es una política progresista o no? Y lo que digamos, contestó Frederiksen y su grupo es que finalmente esa política era antiprogresista, ¿ya? Y lo van a explicar por qué. En primer lugar, porque, y esto, el artículo del New York Times es buenísimo porque explica todas las raíces filosóficas del pensamiento progresista y la inmigración, en el sentido que en principio, digamos, pensemos en 100 años atrás, en 80 años atrás, en general los filósofos decían, progresistas o los grandes cientistas políticos decían, no es bueno abrir la frontera. ¿Por qué? Porque van a bajar los salarios de las personas que viven acá, porque va a haber más mano de obra, que va a bajar el precio, va a bajar, digamos, el sueldo, ¿no? Va a haber más oferta y la misma demanda. Entonces decían, en general los empresarios y los gremios empresarios están a favor de que haya más migración porque tienen mayor mano de obra que empieza entonces a bajar de precio. Entonces decían, no, tenemos que defender a los trabajadores para subir, digamos, su salario, el salario mínimo, y no bajarlo teniendo una masa más amplia. Pero después vino un cambio con lo que sale citado acá Tomás Piketty, este economista tan famoso, que él denomina a la izquierda brahmin, como los brahmines, la casta más alta en la India, ¿no? Que son los profesionales, los profesores, etcétera, diciendo esta izquierda brahmin empieza a decir, no, tenemos que defender, por un lado, a todas las personas más vulnerables, lo que incluye a los migrantes, y por otro lado empezó a darse esta idea de que si se estaba en una política
anti-migración abierta era racista, ¿ya? Y ahí entonces empezó todo un cambio de decir, nosotros no somos racistas, un partido progresista no puede ser racista, ¿no? Y no puede ir contra los intereses de quienes son más vulnerables, por lo tanto empezó a haber una política, se dividió de otra manera el eje ideológico. Entonces, las derechas más a favor de una migración más dura y regular y las izquierdas más hacia la migración abierta. De más está decir que estamos viviendo hoy día la era de desplazamiento humano más grande de la historia, ¿no? En que por distintas razones hoy día hay mucha más migración, ¿no? Y que también es muy interesante ver que justamente en un mundo en que hay menos pobreza que antes, recordemos que aquí ha habido progreso en la humanidad, aunque a veces se piensa que no, hay menos pobreza que antes, hay mucha menos extrema pobreza, y la tecnología ha habilitado que mucha más gente tenga posibilidad de migrar. Para poder migrar hay que tener recursos, ¿no? Y hay que tener información. Y esas dos cosas hoy día están mucho más disponibles. Más disponibles, claro. ¿Cuáles son las políticas que adoptó Frederiksen y que, le granjearon el desprecio de gran parte del progresismo europeo, diciendo que se habían plegado a la agenda de la ultraderecha? Esto del 2019. Hoy día, evidentemente, 2025, en la realidad actual, están todos adoptando las mismas políticas de ella. En primer lugar, ella reforzó los puntos de control fronterizos con Alemania y Suecia para impedir la entrada de personas sin ciudadanía en la Unión Europea. ¿Ya? Esto es muy importante, es una política muy restrictiva de entrada, ¿ya? O sea, podríamos decir, haciendo imposible que personas que no son parte de la Unión Europea puedan entrar a Dinamarca. Segundo, cambió las reglas de asilo, ¿ya? Para que una crisis temporal en otro país ya no sea motivo para una estadía permanente en Dinamarca. Tercero, ha hecho políticas muy claras de asimilación, podríamos decir, de integración de los migrantes a la cultura danesa, no de que queden como en guetos, ¿ya? Sino que se integren a la sociedad, ¿ya? Y por otra parte, muy agresiva a la hora de detener y expulsar a personas que no reúnen los requisitos para recibir asilo y que han entrado ilegalmente, ¿ya? Entonces, si entran, digamos, si son acogidas las razones para que una persona sea parte de la sociedad, de hecho ha subido de 10% a 12% la cantidad de migrantes en Dinamarca, se les recibe pero se les integra, no se les permite estar en guetos, ¿ya? Pero si es una entrada ilegal es una expulsión rápida y completa, digamos, sin titubear, y además fronteras mucho más protegidas para que puedan entrar, para que no puedan entrar personas, digamos, que son fuera de la Unión Europea. Ahora tienen la suerte que es fácil controlar la frontera en Europa. Bueno, no tanto, porque acuérdate que tiene el acuerdo Schengen que permite libre de desplazamiento dentro. Ya no, es que yo estaba viendo la parte geográfica. Claro, pero si entráis, claro, ya de ahí el movimiento es mucho más libre. Exactamente, por eso entonces la frontera con Alemania y con Suecia es muy clave, porque pueden haber entrado, digamos, por otro país europeo, que es más fácil de entrar, y entonces terminan libremente, digamos, circulando por allí. Por la comunidad. Oye, yo que soy un defensor de la cultura popular, tengo que decir que no me acuerdo si es Borgen u otra serie danesa, donde efectivamente está el problema de las viviendas sociales, que no tienen que estar en un gueto. Y hay un problema porque hay una expropiación y no se quieren cambiar y los migrantes no quieren abandonar a sus vecinos de la misma nacionalidad. Es todo un lío. Tanta razón tiene que de hecho Borg en el primer capítulo ella renuncia al partido porque hacen una política migratoria más restrictiva. Y ella decide salirse del partido, ¿ya? Y de hecho por eso que a Frederiksen no le gusta Borgen, porque la encuentra que es parte de la izquierda Brahmin. Dice, esto le encanta a la izquierda Brahmin, pero no a la gente que está conectada con los trabajadores, que son los que resienten la llegada de los migrantes, primero porque llegan a sus barrios, ¿ya? Y no a los barrios de la izquierda Brahmin, y segundo porque les baja el salario. Y por último, va muy interesante, Frederiksen ha aprobado políticas súper audaces y duras antimigratorias. Una, por ejemplo, que tiene que ver, se llama la ley contra las sociedades paralelas, que hace que, o ley antigueto, que hace que se evalúen los vecindarios en 5 categorías: empleo, criminalidad, progreso educativo, tasas de bienestar y el porcentaje de residentes con orígenes no occidentales. Si un vecindario obtiene malos resultados en 2 de las primeras 4 métricas y tiene al menos un 50% de residentes no occidentales, las autoridades toman medidas para estimular la integración, como alentar a otros a mudarse a la comunidad. Si esos esfuerzos fracasan, el gobierno puede derribar unidades de vivienda para gentrificar el vecindario. Eso exactamente. ¿Ya? Sí, y el Tribunal Europeo incluso publicó un fallo preliminar recién hace un mes, sugiriendo que esto podría, en el fondo, podría ser discriminatorio, ¿ya? Pero este Partido Socialdemócrata apoyó esta legislación.
que es bien audaz. Entonces, o sea, un partido socialdemócrata apoyando la gentrificación. Claro, y que se puede hasta votar casas, porque en realidad hay un 50% más de personas que no son occidentales. Entonces, digo, ha tomado una política migratoria muy audaz y ha sido reelecta, y hoy día Suecia, Alemania, todas las otras socialdemocracias europeas que realmente la denostaban bastante, están tomándose muy en serio lo que ha hecho Frederiksen en Dinamarca. Eso no hace más que confirmar que da lo mismo el color del gato, lo importante que comer ratones. Como decían los chinos. Cristian Valdivieso. Oye, varias cosas súper interesantes. Lo primero respecto a Borgen, la famosa serie. Borgen se usa como coloquialmente para denominar al palacio Christianborg, que es donde confluyen los tres poderes del Estado. En Dinamarca. Y es una serie muy interesante, por eso decía yo que esto de que trabaja, ¿verdad?, toda la dinámica política desde una lógica bien dramática y muy entretenida, y es una serie que, si mal no recuerdo, debe ser como el 2010, 2011. Sí, con varias temporadas. Varias temporadas, y que ya tenía el tema de cómo, de alguna manera, había que detener a la ultraderecha y cómo los distintos partidos pactaban, porque es una democracia... Es una monarquía parlamentaria, ¿verdad? Y ahí opera con régimen de primer ministro, y por lo tanto es parlamentario, y por lo tanto hay que construir gobierno. Y ahí parte de la dinámica de la serie es cómo de alguna manera se agrupan con partidos de centro derecha, con partidos de izquierda, para enfrentar a la ultraderecha, que en ese minuto parecía como algo medio desquiciado, medio loco, ¿verdad? Que no tenía tanta fuerza electoral en el mundo, pero han ido creciendo. O sea, exacto, o sea, si la serie la actualizáramos, vendríamos, ¿verdad? Diríamos, esta serie está absolutamente como desacoplada de lo que está pasando hoy día. Pero es muy entretenida la serie, porque además es dramática, pone los temas de las mujeres en política, de la necesidad de negociar, de discutir, la traición, el amor, el odio. O sea, es muy entretenida. Yo creo que la gente que está volviendo a su casa, si no la ha visto, vale la pena verla. Una periodista que pasa del periodismo a la política, cómo se destila. Exactamente. Después vuelve al periódico. Exactamente. Sí, tienes razón, es del 2010 el estreno, y es de la televisión pública danesa. Exacto. ¿Se imagina la televisión pública tratándose de una serie de política como esa acá? No, notable. Es muy buena, Borgen. Habla muy bien esto de la televisión pública danesa, digamos. Oye, y lo otro cortito que es, a ver, dos cosas. Uno, creo que entendió bien el Partido Socialdemócrata en Dinamarca los miedos profundos que tiene la población respecto a ciertos temas. Nosotros creo que es algo que la política en general le ha costado mucho, que genéricamente se denomina falta de calle, pero que al final del día es entender bien cuál es la dinámica y la experiencia de vida que está teniendo la gente. La migración, como en todo, ¿verdad?, entró primero y... digamos que se allegó en los barrios de clases medias bajas, de clases bajas, después en clases medias, pero las élites nunca fueron tan tocadas por la migración, particularmente en el país, por lo tanto hablaban de la migración en términos más genéricos y más de principio, y más conceptuales. Pero cuando la migración te llega a la puerta de tu casa, es otro el nivel de convivencia y cómo tienes que trabajarlo también. Entonces creo que entender bien en profundidad los miedos de la población es una manera, como se plantea esto, de defender políticas progresistas. Pero al mismo tiempo, y con esto cierro bien, perdón, al mismo tiempo hacerse cargo de estas nuevas tensiones que tiene la sociedad y estas nuevas preocupaciones, no es solo detener a la ultraderecha, que la ultraderecha puede vivir en un régimen democrático completamente, ¿verdad?, ser elegida, conformar gobierno y parlamento, es también cuidar la democracia. Yo creo que aquí hay un tema importante. Ayer se cumplieron 35 años de democracia ininterrumpida en el país, y no está de más decir que hoy día solo el 7% de la población mundial, 8.000 y tantos millones de personas probablemente viven en democracias plenas, y la gran mayoría de los países no está viviendo en regímenes autoritarios. Y donde más impera la democracia, en general, es en Europa, y en el resto de los países, y particularmente en América Latina, estamos en problemas democráticos. Entonces, creo que el tema no es solo, o también puede ser del progresismo, defenderse frente a la ultraderecha, pero también desde las lógicas de las personas que creen y que valoran la democracia, también entender que todo esto no está al servicio de sostener una democracia como un principio, como una idea abstracta, bonita, que termina siendo interesante para las élites, sino que darle sentido y valor también para las personas, porque la democracia al final del día está para servir a las personas, no está para ser un principio genérico y abstracto. Esta conversación se va a enganchar con el tema del segundo bloque también, Paula. Sí, quería recalcar que Frederiksen, como les decía al principio, Iván, no es que hizo un cambio táctico, sino que hizo una profunda reflexión que terminó en un documento que se llama Justo y Realista, en que dice: el partido, la socialdemocracia debía haber escuchado a los alcaldes de Copenhague que decían, ojo con la migración
estamos teniendo problemas en los barrios, la gente está muy complicada. Barrial, o sea, esto por un lado le está bajando los salarios, por otro lado la cohesión social, que es un valor muy importante para todos los partidos políticos, pero o sea, digo, en general, se afecta cuando empiezan a haber como estas diferencias no resueltas y estos conflictos. Entonces hicieron esta reflexión, hicieron un documento y ella hizo un mea culpa y dijo, quiero decir que nos equivocamos, mi partido debería haber escuchado a los alcaldes, ¿no? Y explicó esta nueva política en que dice, vamos a tener una frontera cerrada, digamos, o sea, no se puede entrar ilegalmente, quienes entren ilegalmente van a ser expulsados inmediatamente, pero sí vamos a recibir, de hecho, ha aumentado la cantidad de migrantes, pero de una manera mucho más lenta que en el resto de Europa. En Alemania está en un 20%, por ejemplo, y van a ser integrados a la sociedad. Tienen que, entonces, para, por ejemplo, pedir asilo, conocer la cultura, pasar un montón de test, en el fondo, no empezar a descohesionar. Y su pregunta entonces, y la pregunta que se hace este periodista es, aquí hay una lección que aprender, digo, para todo el mundo, como dice Cristian, está muy interesante, pero también para una socialdemocracia o una centroizquierda que en el mundo está hoy día muy derrotada electoralmente en Europa, en Estados Unidos, acaba de pasar con Biden, ¿no? Y diciendo, bueno, cómo perdimos al votante que siempre, o generalmente había votado por la socialdemocracia y por los estados de bienestar, digamos, por esa idea social, ¿por qué la perdimos? Y la migración es un tema en la agenda mundial número 1 para los votantes. Oye, en la radio tiene 10 años, ¿no es cierto? Sí. Ya. Cuando partimos nosotros, este tema no era importante. La migración, no. Eran el tema haitiano. Estaba empezando el ruido, venezolano, no había por el tema haitiano, nada. el venezolano no. Y ¿te acuerdas estaba que de migración peruana de los años 90. Ya, más de alguna vez con la gente que era de izquierda, sobre todo el Frente Amplio, y recuerdo una conversación que tuvimos con Nicolás Grau, ¿ya? Que era columnista nuestro, Sí. que yo le decía del tema migratorio, cómo los complica o los va a complicar en el futuro el tema migratorio. Y él me reconocía, sí, o sea, un tema que para nosotros es complicado porque puede pasar lo que está pasando afuera, que lo que nosotros pensamos, migración libre, como decían, que entren todos, porque el trato humano, lo más importante, con que la gente le empieza a molestar. Pero piensa que eso, Claudio, debe haber sido hace 8 años. Hasta el 2018, por ahí, sí, ya, hace harto tiempo. Bueno, es que todo eso hace 10 años fue después del 2008, después de la crisis subprime, que es lo que vamos a hablar después también. Claro. Donde de alguna manera la agenda de la izquierda que vino a cuestionar a las políticas de la socialdemocrática se fue tomada por la agenda de ahí, ¿verdad? La diversidad, la inclusión y la inclusión. Y los migrantes pasaron a ser parte de eso. Entonces ahí de alguna manera la izquierda se atrapó de una nueva agenda. Pero eso lo podemos conversar más adelante. Exactamente. Cristian Valdivieso, Pablo Escobar y Quique Mujica en esta edición de Página 13. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica. También lo hacemos con nuestros auspiciadores. Página 13. En 2003, Aaron Ralston quedó atrapado en el desierto. Tras 127 horas tomó una decisión extrema para sobrevivir. No te pierdas su inspiradora historia este 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Entrada gratuita, cupos limitados. Más info en cmpc.com. Si buscas más estabilidad, cámbiate al internet fibra WOM con 800 megas, Zapping Plan Fútbol, TNT Sport Premium y acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. WOM. Nadie te da más. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Softland, el mejor aliado para tu empresa. Las soluciones de Softland te permitirán incorporar el más completo software de gestión y además con todo el apoyo de sus consultores que brindarán un servicio de capacitación personalizado para todos tus colaboradores. Visítalos en softland.cl. Disfruta las 3 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Santander Latam Paz. Santander, es el momento. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Cae 1,19%. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en la web cmfchile.cl. Grupo CAP e ICARE traen a Chile al destacado economista catalán Xavier Sala y Martín, quien en su estilo innovador y disruptivo compartirá las claves para potenciar el crecimiento sostenible de la economía nacional. 18 de marzo, 8 de la mañana, Casa Piedra. La pausa y volvemos en Página 13.